Ahora sí. Listo. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Patricio Medina. Estamos con José Rebolledo en un nuevo live, es decir, estamos acá en vivo. Queremos contar un nuevo tema, poder conversar de un nuevo tema que es el manejo de la ansiedad de los cuidadores y también en general también para esas preguntas que se pueden hacer en tiempos de pandemia y de cuarentena. José Rebolledo es psicólogo clínico de la Universidad Adolfo Ibáñez, nuestro psicólogo clínico también de la Corporación Alzheimer Chile. ¿Cómo estás, José? Bien, bien, todo bien, muchas gracias. Le voy a dejar con José para que él también ahí pueda contar un poco lo que es la ansiedad, cómo hoy día en tiempos de cuarentena nos influye mucho más a todos y a todas, pero también a los cuidadores, que tienen una doble responsabilidad hoy día. Están en su casa, con sus familiares, con sus trabajos, teletrabajos, y además tienen que cuidar. Entonces, ¿cómo influye la ansiedad? ¿Qué consejo también nos va a dar José ahí? Así que, bueno, yo los dejo con él y cualquier pregunta aprovechen de generarla acá. Nos vemos. Bueno, sí, buenas tardes. Primero agradecer obviamente el espacio y, bueno, un poco partir mencionando las áreas en las que trabajamos acá como corporación, ya que en los dos lives anteriores, ¿no es cierto?, hemos podido ver lo que se hace en cuanto a estimulación cognitiva, ¿no es cierto?, y estimulación motora. Esta tercera área que vamos a ver ahora es el área psicológica, un poco el rol psicológico, ¿no es cierto? El trabajo psicológico que nosotros trabajamos en la corporación. Hay una diferencia, ¿no es cierto?, con respecto a las otras dos áreas trabajadas, ¿no es cierto? El área motora y el área cognitiva van particularmente enfocadas, ¿no es cierto?, dirigidas a los familiares, ¿no es cierto?, con demencia, a las personas con demencia. En cambio, esta área de trabajo, la área psicológica, va dirigida a los cuidadores familiares o a los cuidadores, ¿no es cierto?, de alguna persona con demencia. Esa es un poco la diferencia con respecto a las otras dos áreas, ¿no es cierto? Esta va exclusivamente dirigida a los cuidadores, un poco al acompañamiento psicológico y apoyo emocional a los cuidadores. Dentro de cómo parte, ¿no es cierto?, este acompañamiento psicológico o el rol psicológico en este tema de la demencia, parte desde el momento de este proceso de adaptación que va viviendo, ¿no es cierto?, la persona, el familiar, el momento que tiene el diagnóstico. O sea, puede partir quizás obviamente un poquito antes, los primeros olvidos, los primeros cambios conductuales que va teniendo la persona con demencia, pero ya ahí, ¿no es cierto?, hay dudas, pero después, ¿no es cierto?, uno acude a la parte médica, a un neurólogo, donde finalmente se le entrega un diagnóstico. Este diagnóstico, ¿no es cierto?, donde se dice en qué etapa está de la demencia y qué tipo de demencia tiene. A contar de este momento, desde el diagnóstico hacia adelante, ya es un poco más donde la persona empieza ya a experimentar cambios, ¿no es cierto?, a todo tipo de nivel, ¿no es cierto?, y multifactorial. Entonces, cambios a nivel familiar, cambios a nivel económico, cambios a nivel social, laboral, ambiental, de dinámicas familiares, ¿no es cierto?, cambios emocionales y psicológicos. Entonces, dentro de este proceso de adaptación, a contar del diagnóstico hacia adelante, eh, van habiendo estos cambios. Y estos cambios, obviamente, requieren o hacen nuevos desafíos, ¿no es cierto? Y generan nuevas emociones y nuevos estados emocionales. Y aquí es donde entra la famosa ansiedad, ¿no es cierto? El tema que nos convoca hoy día. Y esta ansiedad, obviamente, dirigida al, 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 ¿no es cierto?, enfocada al cuidador, o sea, una ansiedad que sí tiene, ¿no es cierto?, un gatillante, una raíz, una causa, que en este caso puede ser, ¿no es cierto?, una sobrecarga como cuidador, cuando ya nos desborda la tarea del cuidador, ya sea por, además de tener que cuidarlo, ¿no es cierto?, y también
frente a otro tipo de, ¿no es cierto?, de situaciones que nos vemos colapsados en el trabajo, ¿no es cierto?, también pérdida de relaciones sociales, ¿no es cierto?, otro tipo, ¿no es cierto?, problemas familiares, empieza a haber toda una serie de situaciones, de crisis, por decirlo así, en nuestro diario vivir, que va afectando y que va de alguna forma llenando esta mochila como cuidador y provocando lo que es la sobrecarga del cuidador. Esta es una de las principales eh, causas, ¿no es cierto?, de que nosotros tengamos esta ansiedad. Otra causa, y que ahora un poco sumando la contingencia, es lo que se refiere a la pandemia, ¿no es cierto?, que es otro gatillante ansioso, ¿no es cierto?, sumado a lo que ya tenemos, ¿no es cierto?, en nuestra vida cotidiana como cuidadores. Y las crisis conductuales de nuestros familiares. Esas es un poco las cosas principales, ¿no es cierto? O podemos sumar cuatro, ¿no es cierto? Podemos sumar la pandemia, ¿no es cierto?, en la contingencia, la sobrecarga como cuidador, algún otro problema que tengamos, ¿no es cierto?, en nuestra vida personal, ¿no es cierto? Y un cuarto es crisis conductuales que va teniendo nuestro familiar a lo largo de este proceso, ¿no es cierto?, de la enfermedad, de la demencia. Entonces, estos cambios conductuales que a nosotros nos producen extrañeza, que nos producen preocupación, ¿no es cierto?, de por qué está actuando de esa manera, por qué dice esas cosas, por qué hace estas otras. Entonces, esos cambios conductuales, sobre todo en los primeros meses, ¿no es cierto?, en las primeras instancias, después del diagnóstico hacia adelante, es donde nosotros empezamos a tener estos cambios emocionales. Y aquí es donde entra la ansiedad, ¿no es cierto?, que es un estado emocional de gran preocupación, de gran inquietud por cosas que pueden pasar en el futuro, ¿ya? Es una excesiva preocupación, de incertidumbre, sensación de incertidumbre, de sentirnos desbordados, ¿no es cierto?, por la situación, porque nos imaginamos, ¿no es cierto?, tenemos pensamientos negativos, rumiación de cosas que pueden pasar en un futuro, ¿no es cierto?, un futuro optimista, un futuro grave, un futuro muy malo, ¿no es cierto? En la ansiedad tenemos estos pensamientos, esta percepción de un futuro muy caótico. Entonces, a diferencia de otros tipos de ansiedades, porque hay varios tipos de ansiedades, esta ansiedad sí tiene, ¿no es cierto?, un factor gatillante, un estresor en particular, que es, como lo mencionaba anteriormente, la sobrecarga, ¿no es cierto?, el hecho de la cuarentena, la pandemia, ¿no es cierto?, que suma preocupaciones nuevas, que es el caso de contagio de nuestro familiar, y también el tema del encierro, que eso también es un tema bastante importante en el sentido del progreso que va teniendo nuestro familiar anterior a la pandemia. Si hay un retroceso, ¿no es cierto?, en algunas conductas, en algo que antes se podía un poco haber controlado, y ahora con respecto a la cuarentena hubo una pérdida de eso. Entonces, son una suma de factores que hacen que nosotros tengamos esta ansiedad, pero somos conscientes de aquello. A diferencia de otros tipos de ansiedades en que surge una ansiedad de la nada, sin un aparente factor estresante, sin algún gatillante. En cambio, esta sí sabemos, somos conscientes de qué cosas nos preocupan. De aquí en adelante, ¿no es cierto?, identificando estos gatillantes, vamos a poder cómo ir manejando, ¿no es cierto?, y cómo de alguna forma ir controlando estos niveles de ansiedades que tenemos para ir bajándolo, ¿no es cierto?, a un estado basal de la ansiedad. Como decía al principio, es una respuesta exagerada a algo que, una preocupación exagerada, a algo que en un estado basal, ¿no es cierto?, en un estado sin ansiedad o con muy bajo nivel de ansiedad, responderíamos la mayoría de las personas.
Entonces hay que dejar esto en claro, ¿no es cierto? Porque hay muchas cosas que nos van a preocupar a lo largo de este proceso de adaptación, ¿no es cierto? De este proceso de acompañamiento a nuestro familiar con demencia. Y entonces diferenciarla de algo, de una ansiedad que no sabemos cómo, si no sabemos de dónde viene, obviamente las soluciones van a ser mucho más difíciles de encontrar. A diferencia de esta, sabemos los gatillantes, podemos, ¿no es cierto?, en el rol psicológico, ayudar y entregar herramientas, ¿no es cierto?, a las personas para manejar, ¿no es cierto?, la ansiedad y encontrar una solución a alguna crisis, ¿no es cierto?, para ir bajando los niveles de ansiedad. Dentro de lo que es la ansiedad, ¿no es cierto?, hay síntomas físicos y síntomas psicológicos, ¿no es cierto? Los síntomas físicos, un poco donde vamos somatizando esta ansiedad, pueden ser dolores de cabeza, dolores de estómago, estreñimiento, náuseas, palpitaciones, insomnio, y a raíz del insomnio, ¿no es cierto?, nos sentimos mucho más cansados durante el día, hay mucho más somnolencia, hay un cansancio excesivo, sin una razón de ejercicio, obviamente, sino que es un cansancio físico, pero con un componente emocional detrás. Dentro de esta, también algunos desórdenes alimenticios. Son más o menos los síntomas a grandes rasgos de una ansiedad en general. En cuanto a los síntomas psicológicos, nos sentimos, primero, hay mucha frustración, mucha incertidumbre, mucha preocupación a lo que va a pasar en el futuro, mucha inquietud, hay bloqueo, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar en el presente, ¿no es cierto? No saber qué hacer y también preocuparnos de no saber cómo vamos a actuar en el futuro, qué va a pasar o qué voy a hacer yo como cuidador el día en que pase alguna crisis, algún día en que pase una situación negativa con nuestra familia. Entonces tenemos esta percepción de este futuro malo, ¿no es cierto? Este futuro negativo, poco optimista, donde nos bloqueamos, no sabemos qué hacer. Si no sabemos qué hacer en el presente, ¿cómo lo vamos a solucionar en el futuro? Entonces, toda esta rumiación, todos estos pensamientos negativos son parte de los síntomas psicológicos, ¿no es cierto?, que tiene la ansiedad. También hay una sensibilidad emocional, ¿ya?, que puede también estar, por ejemplo, expresada en que pequeñas cosas que antes nosotros respondíamos, o sin ansiedad, ¿no es cierto?, en niveles normales, en niveles basales, en niveles donde la mayoría de las personas espera una cierta respuesta, ¿no es cierto?, a un estresante, a un estresor, una ansiedad es mucho más exacerbada, mucho más exagerada esta conducta. Entonces tendemos, obviamente, a la irritabilidad, por un lado, al estar también por el otro polo también al llanto, a las ganas de llorar, ¿no es cierto?, excesivamente, y al desborde emocional un poco. En general, esta ansiedad nos lleva a tener un desorden emocional, un desorden de ideas, de pensamiento y también un desorden emocional. Bueno, la ansiedad se caracteriza por tener estos miedos, estas inseguridades, esta incertidumbre a un futuro malo, a un futuro poco optimista, y que suele pasar en muchas ocasiones con familiares cuidadores, ¿no es cierto?, o cuidador en general, alguna persona con cualquier tipo de enfermedad, sobre todo una enfermedad crónica o irreversible, ¿no es cierto?, o que va afectando progresivamente, que va apareciendo lo que nosotros llamamos un duelo. En este proceso de adaptación hay un duelo, no un duelo de una pérdida brusca, ¿no es cierto?, como puede ser el fallecimiento de algún familiar o de algo, de alguien, ¿no es cierto?, muy querido, muy valorado por nosotros, sino que es un duelo progresivo, un duelo anticipatorio, que es una especie
de acompañamiento, ¿no es cierto?, en que nos imaginamos que en el futuro va a ir cada vez siendo peor. Eso es lo que nos vamos imaginando, es lo que nosotros tenemos en nuestra mente, lo que puede pasar. La realidad puede ser muy distinta. Entonces, lo que la ansiedad a nosotros un poco nos bloquea, nos oscurece la objetividad, ¿no es cierto? Y hace que nos vayamos desenfocando del presente. Eso es una característica principal, ¿no es cierto?, de la ansiedad, de que vamos perdiendo el foco objetivo de la realidad que nos está ocurriendo el día de hoy. Con las cosas que nos ocurren el día de hoy, tanto buenas, malas, ¿no es cierto? Entonces, la ansiedad nos va alejando del presente y nos vamos yendo cada vez más a este futuro aterrador, ¿no es cierto?, este futuro catastrófico. Entonces, nos desvía, ¿no es cierto?, del foco y sobre todo la tarea de cuidador que, o sea, como cuidador, ¿no es cierto?, las cosas hay que verlas en el presente. Nosotros acá, como corporación, ¿no es cierto?, como este espacio psicológico, ¿no es cierto?, de acompañamiento emocional, siempre ponemos el énfasis en el presente, enfocarnos en el presente y las cosas que tenemos en el presente. Nosotros, bueno, a medida, ¿no es cierto?, en un ratito más voy a ir explicando, ¿no es cierto?, cómo ir o cómo vamos manejando esta ansiedad, pero una de la principal visión que tenemos que tener en el presente, lo que nos está ocurriendo en el día de hoy. Anotar o identificar, ¿no es cierto?, las cosas malas, dentro de estas cosas negativas, ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué crisis? ¿Qué tipo de conductas? ¿Qué tipo de emociones me genera? ¿Qué está pasando actualmente? El tema de la pandemia es una problemática, ¿no es cierto?, que ya tenemos clara, ¿no es cierto?, identificada. ¿Qué otro problema? ¿Algún problema familiar, económico, social, ¿no es cierto? Muchas veces dentro de esta enfermedad, la demencia, empiezan a haber cambios en las dinámicas familiares. Entonces, un poco identificar cuáles son los gatillantes, cuáles son los estresores, ¿no es cierto?, que provocan esta ansiedad. Eso va a ser el primer paso para poder llegar a un control de la ansiedad, ¿no es cierto?, e ir bajando los niveles de ansiedad. Luego de que nosotros ya identificamos y somos conscientes de que ya estamos sobrepasados, ya estamos con niveles altísimos de ansiedad, lo primero que hay que hacer y lo más importante es pedir ayuda. Y dentro de este pedir ayuda, nosotros ponemos un concepto de las redes de apoyo. Las redes de apoyo puede ser cualquier persona, ¿no es cierto?, o institución que pueda estar al servicio, ¿no es cierto?, o a la ayuda inmediata a cualquier crisis emocional o cualquier duda que tengamos, ¿no es cierto? Puede ser algún amigo, amiga, familiares, depende ahí, ¿no es cierto?, a quien tengamos más cerca en cuanto a confianza, obviamente, y que sabemos que vamos a contar con su ayuda, e instituciones también. Dentro de esas instituciones estamos nosotros, obviamente, como corporación, en donde tenemos espacios justamente especial para los cuidadores, ¿no es cierto?, que el grupo de apoyo, ese es el nombre. Entonces, es este grupo, ¿no es cierto?, de apoyo, de acompañamiento psicológico y emocional para, ¿no es cierto?, tener un recurso más a nuestras redes de apoyo. Entonces, el primer paso es ya estar consciente de eso, pedir ayuda, ver cuáles son nuestras redes de apoyo y acudir a estas redes de apoyo. Dentro de lo que viene después, ya teniendo esta ayuda, ¿no es cierto?, que ojalá obviamente sea de algún profesional, ¿no es cierto?, de algún psicólogo, ¿no es cierto?, o algún grupo, ¿no es cierto?, o familiares que también tienen situaciones similares, pero siempre acudir a alguien que nos pueda hacer de ayuda y con soluciones concretas, con soluciones reales. La ansiedad que está identificada, la ansiedad que nosotros sabemos cuál es el estresor, cuál es el gatillante, tiene la ventaja de que nosotros, para bajar esos niveles de ansiedad, podemos tener soluciones concretas, soluciones prácticas, soluciones en el presente.
Entonces, y para partir con esa etapa, primero tenemos que verbalizar, expresar, ¿no es cierto?, a estas redes de apoyo, o particularmente lo que se hace en la corporación, ¿no es cierto?, es brindar este espacio donde las personas pueden compartir sus experiencias, compartir dudas, consultas, ¿no es cierto?, ya sean en cosas prácticas, tema de domiciliario, ¿no es cierto?, la redistribución ambiental, que requiere un hogar, ¿no es cierto?, o una casa eh, para poder estar, que tenga un mejor ambiente, ¿no es cierto?, la persona con demencia. Algunos otros tips de tipo motor, no sé, ¿no es cierto?, de tipo rutinario. Se brinda un espacio para las soluciones. De hecho, el enfoque de este grupo de apoyo es enfocado en las soluciones. Es decir, dentro de este enfoque hay dos instancias, que es la parte experiencial y la parte psicoeducativa. La parte experiencial, donde nos van contando, ¿no es cierto?, su experiencia, su historia, las situaciones que son más complejas, las crisis, ¿no es cierto?, que van pasando. A partir de esa información que nosotros vamos recabando, a partir de toda esa información experiencial, nos van contando, ocurren, ¿no es cierto?, o que dentro de esa misma dinámica haya otra persona que ya le funcionó alguna técnica, ¿no es cierto? Y eso puede también favorecer a que entre las mismas personas, ¿no es cierto?, lleguen a alguna solución concreta. Y cuando tenemos las soluciones concretas, vamos a bajando cada vez más, ¿no es cierto?, nuestros niveles de ansiedad. Las cosas que nosotros vamos haciendo, que nos vamos ocupando en el presente para ir bajando la ansiedad con soluciones reales, cada una va teniendo, ¿no es cierto?, una ponderación, un valor, una cuota de nivel de ansiedad que vamos bajando. Claramente el solucionar un estresante completo va a tener obviamente bastante cantidad, ¿no es cierto?, de lo que podemos bajar de ansiedad. Pero hay otras cosas, detalles, cosas que a veces son pequeños, grandes detalles que pueden tener una gran cantidad, ¿no es cierto?, de cuota para bajar niveles de ansiedad. Algo que, un ejemplo, no sé, el tema a veces de la luz, de la iluminación en la casa. Puede que hayan habido antes problemas de iluminación, que estén oscuras las piezas, y luego con abrir la luz, un cambio conductual, emocional en el familiar con demencia. Entonces, estas pequeñas cosas va, ¿no es cierto?, favoreciendo a los niveles, a que vayan disminuyendo estos niveles de ansiedad. Luego de verbalizar, ¿no es cierto?, los problemas, nosotros vamos buscando soluciones, ¿no es cierto?, en un corto plazo, soluciones prácticas, entregamos herramientas y recursos para que las propias personas lo puedan realizar en la casa, ¿no es cierto? Hay muchos tips, como decía, de tipo ambientales, ¿no es cierto? Y también eso enfocado un poco al trato con la persona, ¿no es cierto?, el familiar con demencia, y también nos preocupamos de la parte emocional del cuidador, por supuesto, entregando también herramientas y recursos emocionales. El tema de la ansiedad, como mencionaba, se aleja un poco del presente, entonces lo que hacemos nosotros es un poco enfocar, redireccionar al presente. Entonces, en el presente, preguntamos qué situaciones son las que gatillan estas crisis emocionales, estas crisis ansiosas, ¿no es cierto? Y cómo vamos solucionando. Entonces, es un acompañamiento ahí en ese sentido emocional y práctico. O sea, entregamos también recursos y herramientas prácticas para que las personas puedan aplicar en su casa. Un ejemplo de ellas, por ejemplo, para un poco enfocarnos en el presente, es que en la ansiedad nosotros nos bloqueamos en cuanto a los recursos, ¿no es cierto?, a los pensamientos positivos que tenemos. Y solamente nos enfocamos en los negativos. Entonces, ¿qué hacemos? Un poco lo que hemos aplicado también en los grupos de apoyo, es entregar herramientas, por ejemplo, para que puedan escribir, ¿ya?,
hay técnicas donde pueden escribir tus fortalezas, ¿no es cierto?, como cuidador, solamente las fortalezas, ¿no es cierto?, en algún momento donde no estás con esa ansiedad a flor de piel, ¿no es cierto?, donde hay un momento un poco más de calma, porque aquí son momentos, ¿no es cierto?, eh, entonces pueden escribir, ¿no es cierto?, algunas, ¿no es cierto?, fortaleza y pensamientos positivos, alguna frase motivadora, alguna frase inspiradora, ¿no es cierto? Todo lo que sea de alguna forma para motivarnos a continuar o también de redes de apoyo. Dentro de estas mismas, ¿no es cierto?, notas que recomendamos hacer para que cuando hay una crisis nosotros podamos sacarla o tenerla guardada cerca, ¿no es cierto? Y poder ver las escritas por nosotros mismos, a quién incluso llamar en caso de alguna crisis. Dentro de esta caja, ¿no es cierto?, de recursos, podríamos decirle así, ¿no es cierto?, tener números de teléfono de alguna amiga, de algún amigo, de algún familiar, en caso de alguna crisis, ¿no es cierto?, donde nos desbordemos, donde ya esté esta emoción de ansiedad, ¿no es cierto?, ya al límite. O también en algún periodo donde no tengamos tan altos niveles de ansiedad, pero sí, algún nivel de emoción fuerte, ¿no es cierto? Contar con esta cajita de recursos, donde hayan también, como decía en delante, frases escritas por nosotros, alguna carta, cosas que nosotros al verlas nos demos fuerza, ¿no es cierto? Nos demos eh, tranquilidad, ya que vamos a ir, eh, la balanza de la ansiedad, ¿no es cierto? Está muy pesado la parte negativa y muy liviano la parte positiva, vayamos equilibrándola. Y eso nos va a ir ordenando mental y emocionalmente. La ansiedad, como decía hace un momento, es un desorden también mental, una desfocalización, ¿no? Una focalización a solamente cosas negativas y nos olvidamos del resto, siendo que en el presente, ¿no es cierto?, tenemos un abanico también de posibilidades, no solamente enfocarnos en lo negativo. Entonces, este proceso, ¿no es cierto?, de ansiedad parte obviamente con el verbalizar, el acudir a alguien especialista, ojalá, ¿no es cierto?, en el tema, algún espacio donde puedan compartir experiencias, donde puedan sentirse también no tan solos. Entonces, un poco la ansiedad, a veces nos desbordamos porque pensamos que estamos solos, pero no es así en muchos casos. En la mayoría de los casos podemos siempre contar con alguien. Y obviamente si no hay algún familiar, no hay algún amigo, pueden contar obviamente con nosotros como corporación. Nosotros entregamos este grupo de apoyo, este espacio para compartir la experiencia. Y como decían, con estos dos enfoques, por decirlo así, en estas dos técnicas de experiencial, donde nos van contando cómo son sus situaciones, ¿no es cierto?, y psicoeducativa, cómo nosotros podemos aportar a entregarles herramientas, a movilizar recursos, ¿no es cierto?, para poder encontrar soluciones concretas, prácticas, reales, ¿no es cierto?, y eso nos va a ir bajando los niveles de ansiedad. Hay un tema, ¿no es cierto?, que es el enfocarnos en el presente, es muy importante, ya que nos hace ver, como se dice, los pies en la tierra, ¿no es cierto? La ansiedad hace que nosotros perdamos objetividad. Al perder objetividad nos desordenamos. Hay un tip también que nosotros entregamos, el de ir anotando cosas, tener una especie de bitácora, ¿no es cierto?, para ir viendo en qué momentos nosotros, tanto con el familiar con demencia, ¿no es cierto?, cuando tiene una crisis conductual, cuando hay una actitud que nosotros, o alguna conducta extrañeza para nosotros, anotarla, ¿no es cierto?, hacer una especie de bitácora. Y ahí también tenemos algo objetivo para nosotros, de que no todo es malo, que en el presente
hay momentos, las personas con demencia, ¿no es cierto?, tienen momentos donde hay crisis, donde hay cambios conductuales, donde hay cambios de rutina, sobre todo en las primeras etapas, o sea, en el primer periodo, ¿no es cierto?, a contar del diagnóstico, eh, donde hay una incertidumbre, ¿no es cierto?, de cómo va a ser esto, de cómo se nos viene esto, pero finalmente eso no podemos, es una pregunta que no podemos responder. El, esta enfermedad, ¿no es cierto?, no depende mucho de, hay 5 años en una etapa, 3 años en la otra, dicen, no. Entonces, hay un constante, ¿no es cierto?, pensamiento de lo que podría pasar en el futuro. Pero lo que hacemos acá, ¿no es cierto?, o la recomendación es enfocarnos en el presente. En el presente que estamos viviendo con nuestro familiar. En los momentos buenos, en los momentos malos, ¿no es cierto?, y en los momentos malos. Y bueno, anotar estas dos cosas, ¿no es cierto?, en esta bitácora, para también que sea una guía para nosotros, saber cómo responder en tales situaciones. Si nosotros tenemos una sensación de control de la situación, esa ansiedad va a ir bajando, que vamos a tener una sensación de orden y de control sobre, sobre alguna crisis. Entonces, por ejemplo, si nuestro familiar tiene alguna crisis, sobre todo ahora en la cuarentena, no sé, que se quiere ir o tiene algún cambio conductual errático o alguna conducta disruptiva, ¿no es cierto? O agresiva incluso, nosotros saber, y nosotros allí también como rol psicológico, ¿no es cierto? Y es un trabajo igual multidisciplinario, entonces nosotros podemos ir derivando o buscando, haciendo interconsultas, ¿no es cierto?, con los distintos profesionales que trabajamos en la corporación, ya sean preparadores físicos, ¿no es cierto?, el área motriz, terapeuta ocupacional, el área cognitiva, psicólogo, neuropsicólogo, la atención es médica, el neurólogo, el geriatra. Entonces hay un círculo ahí de apoyo, ¿no es cierto?, donde evaluamos nosotros o vemos qué problemas, a qué profesional nosotros podemos, le queda mejor, ¿no es cierto?, a una situación real. Muchas veces es el tema de los medicamentos. A veces es un desajuste de las dosis, ¿no es cierto?, o cambios en el medicamento. Entonces, eso ya es un tema, nosotros podemos derivar, ¿no es cierto?, podemos pedir hora con alguno, o, ¿no es cierto?, alguna asesoría, ¿no es cierto?, para saber cuál es la mejor solución en cuanto al tema farmacológico. Pero eso ya es, ok, era un tema farmacológico, entonces sabemos que podemos solucionarnos de esa manera. No sé, es un tema de sobrecarga como cuidador. Está el espacio del grupo de apoyo. Entonces, hay diversas, si hay algún otro tipo de crisis, otro tipo de, no sé, como se hablaba en los lives anteriores, el tema de las rutinas, ya sea rutinas, el tema de la comida, la higiene del sueño, otros temas, ¿no es cierto?, que la puede tratar la terapeuta ocupacional en este caso, o algún profesional cercano a esa área, un tema psicológico, los psicólogos. Entonces, en este tipo de trabajo hay una variedad, ¿no es cierto?, de soluciones. Nosotros en el grupo de apoyo decimos y planteamos que al verbalizar nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, esto ya baja un nivel, ¿no es cierto?, verbalizarlo, somos más personas pensantes, somos más personas, ¿no es cierto?, con experiencia, los mismos familiares, que tenemos, ¿no es cierto?, hay muchas más cabezas pensando para una solución. Entonces, siempre es bueno el pedir ayuda, el buscar, ¿no es cierto?, estas redes de apoyo, que eso de alguna forma nos va a ir bajando estos niveles de ansiedad. La ansiedad, como decía en este caso, se va disminuyendo en cuanto a nosotros encontremos las soluciones, que vamos a tener una sensación de control de la situación. Ese es el mejor remedio, ¿no es cierto?, en cuanto a la parte psicológica, nosotros podemos aplicar en nuestra vida diaria, el tener esta sensación de orden y de control de la situación. Y no solamente, y eso en el presente va a repercutir en que ya nuestra visión de futuro va a cambiar. Nuestra visión de futuro
se va a ir modificando en las acciones que nosotros tenemos en el presente. Entonces, si en el presente ya tenemos los recursos y las herramientas para enfrentarnos a alguna situación, eso no quiere decir que no nos vayamos a frustrar ni nada. Esos son los niveles basales, ¿no es cierto?, de lo que vamos a tener como preocupación, como angustia, ¿no es cierto? Pero evitar la ansiedad, que es esta preocupación excesiva y bloqueo de acciones que podemos hacer en el presente. Entonces, obviamente, como todas las personas, nos vamos a preocupar, pero también nos vamos a ocupar. Y ahí es donde entra el tema de poner los pies en la tierra, ¿no es cierto?, en el presente, enfocarnos en nuestra gama de ayuda primero, y luego de la ayuda, verbalizar, contar nuestra experiencia, y a contar de eso nosotros vamos a tratar, obviamente, dependiendo cada caso, ¿no es cierto?, encontrar alguna solución concreta. Y con esas herramientas y recursos en el presente, nuestro pensamiento automáticamente va haciendo de un futuro mejor. Entonces, lo principal para ir bajando estos niveles de ansiedad, ¿no es cierto?, es enfocarse en el presente. Dentro de este presente es tener, ¿no es cierto?, estas herramientas y recursos que mencionaba, que también pueden servir algunos tips, ¿no es cierto?, cuando tengamos alguna crisis de ansiedad, es que como ya personal, obviamente, como cuidador, es ir anotando, ¿no es cierto?, nuestras fortalezas, ¿ya? Al verla escrita, esa fortaleza, nosotros vamos a tener mayor visión de que no todo es malo. Y eso va a ir calmándonos nuestra ansiedad a niveles, ¿no es cierto?, progresivos, hasta ya llegar a niveles basales. Pero